Soy Carlos Iriarte, bienvenido a mi podcast. Armas de la Luz. Hola amigos, aquí comienza Armas de la Luz, episodio número 2. Y en este episodio no estoy solo, me acompaña Fernando Figueroa, un amigo, un pastor, un escritor, con quien tuvimos una tremenda conversación. Así que te dejo con esta entrevista y conversación. Te pido disculpas si no se escucha bien a ratos. Estoy trabajando en los aspectos técnicos y también te pido disculpas porque en el primer episodio hubieron unas fallas ahí de audio, algunos ruidos molestos. Pero prometo, en serio, perfeccionar este asunto del sonido. Bien, no doy más vuelta en el asunto. Fernando Figueroa compartiendo aquí en Armas de la Luz. Pero hoy día tengo el privilegio de poder estar con él compartiendo en este segundo episodio de este podcast. Así que no te voy a presentar mucho, no voy a dar muchos adjetivos calificativos acerca de tu persona. Prefiero que te presentes tú. Así que bienvenido, Fernando, a este segundo episodio de Armas de la Luz, el podcast que será tendencia número 1 en Spotify. Así va a ser en Chile y en Latinoamérica. sobre todo con este invitado. Un gusto. Cómo no. Preséntate, Fernando. ¿Quién es Fernando Figueroa? Si pudieras definirte o definirlo con breves palabras. Primero, antes que cualquier cosa, agradecer, me siento muy honrado de participar en tu podcast. Muy buena iniciativa, algo que igual me estoy muy motivado a hacer, y porque creo que una de las herramientas que en este tiempo la iglesia tiene para poder comunicar muchas cosas que son valiosísimas a las personas que puedan escuchar. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿quién es Fernando Figueroa? Uno generalmente cuando le preguntan eso parte como definiéndose por las cosas que hace, ¿entendés? Como, sí, yo soy esto, hago esto, pero creo que esa pregunta va más a lo que uno es, más que lo que hace. Y cuando me planteaste la pregunta hace un par de horas atrás, le di vuelta, ¿qué digo? Yo creo que una de las cosas que con las que me gustaría definirme es que lógicamente o claramente soy un hijo de Dios, pero también un discípulo eterno, en eterno aprendizaje, en eterno ahí me veo siempre sentado, escuchando, expuesto a la palabra. Creo que eso es lo que mejor me define hoy por hoy. Y quiero estar así, permanecer así. Me gusta mucho esa definición. Sí. ¿Por qué te complicó la pregunta? Sí, porque es que generalmente uno se define por lo que hace. Claro. Uno se define por las actividades, por las cosas que uno ejecuta, profesión y todo. Entonces podría enumerar la serie de cosas que hago actualmente o logro, qué sé yo, cosas que he hecho, pero creo que es mejor definir lo que uno es. Lo que uno es, porque eso al final es lo que permanece. El resto de cosas pasan y puede cambiar. Sí, qué buena. La siguiente pregunta. Yo sé que es un temazo hablar de que definirse por lo que uno es y no por lo que hace, ¿cierto? Es un tema. Aparte, igual, yo creo que estamos saturados de esa información en redes sociales, en todos lados. Pero la siguiente pregunta yo creo que es sumamente también interesante, que era ¿quién es Jesús para ti? Pero defínelo, ¿cómo lo vives tú en el fondo? Si me pudieras definir esa relación que tienes con él. Hay algo que me
me gusta mucho la forma en cómo la Escritura muestran a Cristo. Y me gusta mucho el ejemplo de Jesús como el verdadero pan del cielo, como el maná. Y esa figura me identifica mucho porque yo creo que Jesús es la imagen objetiva de Dios. Okay. De repente la gente tiende a ¿cómo decirlo? Cuando uno pregunta quién es Dios o quién es Jesús para ti, la gran mayoría de las personas, por decirlo de alguna forma, hablan de Jesús desde su experiencia personal. Claro. Pero hay cosas que la Escritura nos muestra de que Dios sí tiene caracteres y esencias que son puramente objetivas. Y Jesucristo es la imagen objetiva de Dios. Claro. Él es la imagen objetiva de Dios. Pero me gusta mucho la idea que presenta a Jesús como el pan venido del cielo, porque también, a pesar de ser la imagen objetiva, y sin contradecir lo que dije hasta algunos segundos atrás, Jesús satisface también las necesidades personales de las personas. Es decir, Él es la imagen objetiva de Dios, pero también interviene en la realidad individual de cada persona. Claro. Me gusta entender los nombres de Dios, de verlo a través de toda la Escritura, y verlo como Él se revela como el sanador, como el libertador, como la bandera, como la roca, y así un sinnúmero de nombres que Dios tiene. Y eso ¿de dónde se deduce? ¿De dónde salen esos nombres? Parten simplemente de la revelación que tanto a nivel individual o colectiva tuvieron las personas respecto de quién era Dios. Pero eso no le quita la esencia de objetividad que Dios tiene. Claro. Y me encanta poder comprender de que en Cristo esa objetividad es la imagen objetiva de Dios que se revela tanto a nivel corporativo, pero también en nuestro diario vivir a nivel personal. Me gusta mucho saber de que Jesús Él está conmigo, Él está en mí y también está interesado en lo cotidiano mío. Me acordé de lo que dice Bill Johnson. Dice que la perfecta teología es Jesús. Entonces, justamente pasa por ahí. Oye, tú escribiste un libro hace poco. Eso me interesa que le hagamos publicidad también. Le hagamos publicidad a lo que hiciste. ¿Cómo te fue con las ventas? Esa es la primera pregunta. A ver si esto es negocio o no es negocio. Mira, el primer tiraje fueron... el único tiraje, pero el primer y único tiraje hasta el momento, claro. Fueron 100 libros. En realidad el proyecto vino por una... un poco contando acerca del proyecto del libro. Este libro en general son un par de temas que compartimos en la congregación en los últimos 4 años. En los últimos 4 años. Tienen un hilo conductor, lógicamente, pero podrían tomarse en forma individual sin ningún problema. ¿Cuál fue la idea del libro? El libro Dios no está enojado contigo, tiene ese nombre. Más que ser otro libro más acerca de Dios o sus atributos, tiene un sentido de poder plasmar lo que como congregación estamos hablando, poder comunicarlo. Tiene varios sentidos el haber escrito. Primero, por una imposición del Espíritu. Segundo, porque cada vez que nosotros salíamos, qué sé yo, siempre nos preguntaban, ¿tienen material? ¿Tienen algo? Y nunca nada. O sea, es como un compendio. Estamos trabajando con material, claro. Y también porque creo en el poder de lo escrito. Las palabras escritas tienen una trascendencia que nuestras voces van a pasar, van a envejecer, van a desaparecer, pero lo escrito ahí permanece y tiene una trascendencia que va más allá de nuestros días. Yo creo en esa trascendencia y creo en la importancia de escribir y de dejar plasmado lo que Dios está comunicando, lo que Dios está hablando, no tan solo a nivel de la congregación respectiva como a la que pertenezco yo, sino que también toda la palabra es en beneficio y a favor del cuerpo de Cristo, y creo en eso. Dios no está enojado contigo, ¿cierto? Así es. Oye, y... ¿Por qué?
describirlo. Sí, ¿qué encontramos en el libro y qué no encontramos en el libro? Y tengo otra pregunta, ¿Dios se enoja o no? Ah, Es una pregunta capciosa, la última. Aquí en aprietos. No, la primera, ¿qué encontramos? El título, Sergio Coque dice que el nombre del libro es como para engañar, dice él. Porque uno puede como creer de que por el título tiene como un contenido más bien bueno. Puede ser teología, el Evangelio de la Gracia y todo eso, pero la verdad es que parte el primer capítulo hablando un poco sobre sombra tipo figura y después nos lleva de inmediato a la muerte. ¿Por qué Dios no está enojado con nosotros? No porque nosotros tengamos digámoslo de esta manera, la capacidad de ser buenas personas o por nuestro propio mérito agradar a Dios, sino porque estamos identificados en Cristo Jesús. Y ahí está la esencia del libro, en que no tanto en el hecho de que Dios no está enojado contigo, sino como siempre dije, si hubiera tenido este libro un subtítulo, hubiera sido viéndonos como Dios nos ve. Y esa es la esencia. En cada capítulo está la esencia de vernos como Dios nos ve. Vernos identificados en la obra completa de Jesucristo, vernos como sus piedras preciosas, vernos como lo que Él está construyendo, su vida que Él está construyendo dentro de nosotros y también lo que Él está haciendo en nosotros en lo que este edificio tremendo que se llama la iglesia. Y ¿qué no voy a encontrar ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Qué no va a encontrar? No va a encontrar un libro de motivación o como... Okay. O sí, hay un par de... Claro, sí, no es tan motivante en el sentido de pucha... De no, coaching, pero sí, tú puedes... No, Yeah. está lejos está de eso. Pero sí hay muchas cosas que en el espíritu hemos estado trabajando también acá en la congregación a nivel de iglesia local y todo. De que no se trata de positivismo ni tampoco de buena idea, sino que se trata de lo que en esencia es el Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Y eso, claro, tiene buenas noticias, tiene un buen mensaje, tiene un tremendo mensaje, pero claro, hay una obra en la que nosotros hemos sido identificados y que parte claramente con algo tan doloroso como es la muerte. Entonces, de inmediato nos confronta con una plataforma que no es agradable a nuestros gustos personales ni a nuestras preferencias. Claro. Oye, y claro, entonces... Sí, perdón. No, eso. Me parece súper interesante lo que está escrito ahí. Obviamente no tengo la oportunidad de leerlo. Creo que una vez te escribí, mándame una copia. Pero... ¿Y nunca lo hice? No sé si no me quisiste leer, me dijiste... No te atreviste a escribirme de vuelta, págame primero. me pasé listo a lo mejor. Creo no recuerdo, pero no hay problema, sí. No, pero a ver, varias cosas que se me vienen a la mente mientras estaba hablando. Primero, el tema de escribir. Para aquellas personas que están escuchando y de repente dicen, me gustaría escribir. Hay un síndrome en la sociedad, o quizá en esta cultura millennial, que somos obviamente nuestro rango de edad, que yo me he encontrado con mucha gente que tiene muchas ganas de escribir, muchísimas ganas de escribir. No sé si te ha pasado a ti. El tema es que son las ganas. Entonces, claro. Y hay gente que dice, bueno, no sé de qué escribir y no, ¿por qué voy a escribir? Te pregunto esto porque que si pudieras dar unas tips muy breves quizás de cómo lo hiciste tú para empezar a escribir, porque no creo que sea fácil sentarse y empezar a expresar la idea. Yo creo que también surgió otro asunto, porque a mí me pasa, yo trabajo en algunas cosas, tengo algunos escritos y estoy trabajando y constantemente los reviso, ¿me entiendes? Bueno, pero uno siempre viene este fantasma, obvio, pero viene este fantasma de, pero lo que estoy escribiendo ya alguien más lo ha dicho, ¿qué tengo yo de nuevo para decir? Claro. Digo esto porque tu libro... Justamente
tu libro no es como que, digamos, de este tema no se haya hablado antes, o sea, No. por eso te pregunto, ¿cómo Es que superaste justamente esa barrera y eso le fue... pusiste? Justamente esa fue una de las cosas que escribo acá en la presentación del libro. Es que no tengo nunca tuve la intención de escribir algo nuevo. Okay. Así como alguien iba como con la mentalidad así de como sorprenderse con lo que iba a encontrar acá, para nada. No, este no es su libro. Este no es el libro que necesita ni que anda buscando, sino que acá la idea es que las palabras que, insisto en esto, la palabra que hemos estado trabajando, todo lo que hemos venido hablando acerca del tema del Evangelio de la Gracia, y viéndonos como Dios nos ve, en la construcción de la edificación de la iglesia, viéndonos en la posición de descanso y viéndonos también en esta revelación diaria de quién es Cristo Jesús en nosotros. Entonces es básicamente condensar un montón de ideas y trabajarlo y que quede plasmado. Sí. Que quede plasmado. Es simplemente eso. Hay un montón, y una de las cosas, de las cosas cuando uno comienza a escribir, justamente lo que tú decías, es hay un montón de autores, un montón de predicadores, un montón de gente mucho más profesional, mucho mejor, más apta, capacitada, que son bestsellers, qué sé yo, claro, que escriben mucho mejor que uno. Sí, pues. Pero la verdad está en que cuando hay una carga de parte del Señor de poder escribir, y claro, nosotros como pastores siempre estamos escribiendo, estamos produciendo material porque tenemos que hacerlo, forma parte de lo que hacemos, pero también el hecho de poder condensar ideas, y esto es como un poco lo que hice, fue la idea que ya venía tratando madurando durante varios años, madurarlas, condensarlas, tomar apuntes, tener cuadernos, ir anotando ideas, grabarme cuando iba caminando, claro, y luego comenzar a ordenar y a bosquejar. Fue un proceso de meses, fueron básicamente como 6 o 8 meses al menos de bosquejar y ordenar ideas. Sí, y claro, fue todo ese proceso previo, pero cuando me senté a trabajar ya lo tenía todo ordenado, que el bruto me demoré 8 días en escribirlo. 8 días. Entonces... O sea, tú tenías todo listo, tú te pusiste a redactar en el fondo. Eso fue todo. Sí. Eso fue todo. Yo había escuchado a alguien... Perdón, yo escuché a alguien una vez también decir, dando tips acerca de cómo escribir un libro, y justamente esa es la clave, de primero ordenar todo lo que quieres decir, hacia dónde apunta la idea, y luego el proceso de redacción y escritura se hace súper liviano, no estás sobre la marcha inventando cosas. Justamente, yo creo que una de las peores cosas, o sea, si uno la pregunta que hay que responder es que hay varias preguntas que hay que responder cuando uno entra en el proceso de escritura. La primera es ¿qué es lo que quiero escribir? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Porque si no podemos hacer, y yo he leído un montón de libros, un par de libros de gente que yo sigo, admiro y todo, pero si uno los mira es una ensalada de ideas. Claro. Y a pesar de que hay buen contenido y profundidad y lo que uno quiera, pero son ensaladas de ideas. Es como puedes agarrar y puedes tomar un montón de cosas, pero aún así son súper inconexas la una de otra. Sí. Y creo que ese es un error. Yo creo que para que sea una lectura atractiva, tiene que tener un hilo conductor y al menos tener claridad en lo medular de lo que uno quiere comunicar. Y en segundo lugar, el para qué lo está haciendo. Yo creo que es importante las motivaciones del corazón, de por qué uno está haciendo lo que está haciendo, y más cuando tu libro va a llegar a lugares donde tú quizás no vas a llegar. Sí. Lo va a leer gente a las que tú no, tal vez la vida vayas a ver, pero gente va a leer de tu idea, va a tomar y quizás probablemente las vaya a recomunicar, a reenseñar. Yo creo que hay un sentido de responsabilidad que uno no puede evitar, y hay que ser como responsable de lo que uno está hablando. Por lo mismo yo también, cuando terminé el bruto y como del libro,
lo primero que hice fue pasarle el libro a un pastor amigo que es teólogo, así como, ok, se lo paso, revíselo por si me pedía alguna carrilera teológica Claro. y todo, porque claro, al menos teóricamente hablando que esté correcto, digámoslo Sí. de esta forma. ¿Cómo ha sido el feedback? La gente que te ha dicho, las personas que han leído, yo necesito una copia. ¿Ah? Debería haber sido todo al revés. Debería haber leído primero el libro y entrevistaste. No importa. Ha sido interesante porque hay gente que... Yo lo escribí, no tan solo... Cuando escribí el libro, claro, son palabras que hemos trabajado acá, pero lo hice pensando en que lo podía leer cualquier persona, desde una iglesia pentecostal hasta alguien que esté, no sé en qué movimiento, cosas que crea, lo que sea. Que sea muy amplio, que sea súper digerible, y eso es lo que mucha gente ha agradecido, el hecho de que muchas ideas son muy digeribles, me han dicho que es fácil de entender, y también de que hermanos y hermanas de otras congregaciones me han dicho, ahora me quedan claras esta idea y estas cosas. Eso creo que ha sido súper positivo, en particular con congregaciones amigas con las que compartimos mucho, y que al leerlo ha sido como, esta idea, como aquí está esta claridad y todo, qué bueno. Y eso como por ese lado. Y lo otro, que el comentario que ha sido como recurrente, que me dicen es como, cuando leo tu libro es como si te estuviera escuchando a ti, y eso me da mucha risa porque imagino a la gente leyendo el libro con mi voz, así como un audiolibro. Es muy chistosa la imagen que me imagino cuando la gente me dice eso, pero bueno. Bueno, sería súper que hicieras un audiolibro o un podcast de tu libro y capítulo por capítulo hablándolo. Sería muy bueno también. Te doy la idea. Lo que pasa es que con la diseñadora gráfica que trabajamos con Luz, ella nos planteó el tema de poder generar como videos o especie de audiolibro o algo así para poder... también lo mismo, lo que no hace el libro también lo puede producir un video, lo puede llegar a hacer un audiolibro. El alcance se multiplica por varias veces más de lo que no puede hacer un libro. Entonces es una idea que ahí está, vamos a ver cómo se dan, pero todo está ahí. Pasando a otro tema, que también está en la pauta que te mandé, pero ya está un tema un poco más denso y bien condensado. Tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo vamos viendo la iglesia en el siglo XXI? Estamos haciendo este podcast en medio de una pandemia global que nadie ha quedado indiferente. Solamente Jared Leto nunca supo que había una pandemia. Se fue a meditar. Sí, que me dio risa. Fue el único que nunca se enteró. No. Pero la iglesia ha sido tocada, no sé si tocada es la palabra. Yo soy de aquellos que piensan que la verdadera iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en el fondo no hay nada que toque a la iglesia a niveles profundos. Pero sí la organización. Eso es un asunto interesantísimo a notar. La organización ha sido afectada. Pero esto venía de antes. Yo lo veo así. Yo veo que hoy este asunto del COVID-19 vino a evidenciar ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia y en esta generación. ¿Cuál es tu visión de la iglesia actual? Ya sea positivamente o negativamente. ¿Qué estás viendo tú en la organización de la iglesia o la iglesia como tal? Okay. Tú estás pastoreando, ¿cierto? Ahí en Yumbel. Sí, un pueblo... Yungay. Yungay. No, Yumbel es otro pueblo. Sí, Yungay, pero... a ver, hago este alcance porque, por ejemplo, ahora yo estoy viviendo en Talca y es una ciudad grande donde hay de todo. Hay de todo tipo de iglesias, de todo tipo de ministerios, de todo tipo de gente. Y la mentalidad es otra a la de un pueblo más pequeño. Yo vengo por 7 años pastoreamos y seguimos pastoreando obviamente en Parral. Entonces
Es otro asunto. Esa iglesia que tú ves en redes sociales no está en esos pueblos. No sé si me explico. Claro. Es otra realidad, ¿cierto? Sí, clarísimo. Son otros problemas. Clarísimo. Pero quiero como sacarte un poco de ese contexto y ver el global de la iglesia, porque yo sé que tú eres un hombre que piensa y escucha al Padre, así que ¿qué piensas tú? O sea, ¿qué estás viendo de la iglesia hoy día a nivel global? Ok, mira, yo varias cosas. Voy a partir un poco por la iglesia como organización. Claro. Como organización. Yo creo que todo lo que se ha provocado con el tema del COVID-19, a la iglesia como organización la vino a sacudir, y creo que la iglesia en general no estaba preparada para algo como lo que estamos viviendo el día de hoy, en general. Creo que las medidas que todos, cual más, cual menos, en todo sistema, ya sea transmitir por redes sociales o en cualquier medio de comunicación, radio que tenemos nosotros acá en Webby o lo que sea, fue casi en muchos casos una medida para, y voy a decir algo que puede sonar como un poquito hasta medio agresivo, pero nada en contra, pero en muchos casos veo como casi una forma de no pasar de vigencia de ciertos liderazgos, como la iglesia todavía está vigente en medio de estas circunstancias. Eso sí me doy a entender. Sí, creo que hay mucho liderazgo que necesita que como estar predicando frente a cierto público, a ciertos personajes, a gente, a pesar que no sea su congregación, a pesar de que tengan, no sé, un visitante o 100.000, no sé la cantidad que sea, pero siento que hay cierto liderazgo que está como muy dependiente de no pasar de vigencia, así como. Entonces, creo que en ese sentido es bastante decepcionante la forma en cómo. Claro, todo el mundo empezó a hacer iglesia, Facebook Live y cosas por el estilo. Claro. Yo digo, insisto, nosotros también lo hacemos, y también tenemos nuestro medio de comunicación, como nos comunicamos con la iglesia y todo, pero también, por eso digo, en forma general, la estructura de la iglesia me da muestras de que la iglesia, en primer lugar, y también esto igual, quizás es fuerte lo que voy a decir, pero quizás una ausencia de voz profética, en el sentido de tal vez prepararnos no como iglesia, porque tal vez en ciertas congregaciones, en ciertos lugares, puede que ya, no sé, Dios haya hablado, estoy imaginando, Dios haya hablado y ha dicho sobre lo que va a venir, qué sé yo, ya, ok, pero ¿qué ocurre a nivel de iglesia en global? ¿Qué ocurre a nivel de iglesia de cuerpo, ahora, más que en la misma organización? Veo que de repente, como se dice popularmente, después de la guerra, todos son generales, todo el mundo está profetizando de que esto o es juicio de Dios, o después de esto viene un gran avivamiento, o después de esto viene qué sé yo. Entonces, claro, después de este sacudir que estamos viviendo a nivel global, todo el mundo dice lo que se le ocurra o lo que quizás Dios está hablando. No lo sé porque no he escuchado a todo el mundo todas las cosas que dicen, pero creo que hay un desorden también, hay un desorden tremendo en cuanto a la forma de interpretar todo esto. Creo que hay mucha idea humana dando vuelta, lamentablemente, demasiada idea humana fundado en los propios paradigmas, estructuras de cómo hacemos iglesia, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste en tu podcast pasado, en el primero, cuando hablabas sobre el COVID-19, y tú decías que lo que hizo la iglesia, fue volvernos a las casas, pero veamos las transmisiones, es básicamente alguien detrás de un piano, de una guitarra, y seguimos con la misma estructura de culto. Entonces, sí. ¿de qué estamos hablando? Comparto absolutamente esa idea. ¿De qué estamos hablando? Sí, eso, claro, yo comparto porque eso lo dijiste tú, entonces yo comparto plenamente con ese como, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces, no estamos entendiendo el mensaje. Me gusta mucho. ¿Cómo? No estamos entendiendo el mensaje. Claro,
Entonces, mira, me gusta mucho la palabra, todo el mundo también está hablando acerca de algunos predicadores de arrepentimiento, de que hay que arrepentirse y todo eso, pero sigo sintiendo el arrepentimiento de una forma muy religiosa, como del sentido de como arrepentirse de los pecados, qué sé yo, llora, y sacan ahí lo que dice segunda de Crónica, y después los humillar y todo ese asunto. Claro. Pero yo veo el arrepentimiento y me gusta mucho la interpretación judía del arrepentimiento, la palabra techubá que usan los judíos, no el metanoia que usan los griegos, sino techubá, que significa volver al origen. Mira. Entonces, me gusta mucho entender de que Dios nos está llevando como iglesia a un profundo arrepentimiento, porque nos está llevando al origen, a las casas. Súper, increíble. Nadie de las denominaciones tal vez pretendían este tipo de arrepentimiento. Nadie lo buscó, nadie lo deseó, sino que Dios mismo, Él mismo está provocando este arrepentimiento, volver al origen, volviendo a las casas. Claro. Pero creo que si seguimos trabajando en la misma dinámica, en el mismo sentido de lo que tú decías en tu podcast pasado, de hacemos lo mismo que hacemos los cultos, pero ahora en las casas detrás de una tele o de una pantalla, yo creo que estamos apuntando para cualquier otra parte, menos para lo que Dios quiere hacer en las casas. Me gusta eso que estás diciendo del volver al origen, ¿eh? Muy, muy profundo, porque, claro, básicamente es como, perdónanos por nuestra soberbia, Señor, perdónanos por la manera que hemos estado haciendo las cosas, porque hemos creído que las estamos haciendo para ti, pero... claro, pero para ti, pero según nuestra manera. Lo que programamos en tu nombre. Claro, perdona, es como cuando tú invitas a alguien a tu casa y le sirve a él la comida que a ti te gusta y nunca le preguntaste qué quería comer él, y más encima lo invitaste a comer. Entonces, me gusta eso de Techubá, ¿cierto? De volver al origen, muy profundo. Sí. Muy profundo. Sí. Yo creo que claro, ahí está ahí se resume mucho lo que el Señor quiere hacer en estos días. Sí, yo de verdad soy un convencido. Una de las convicciones que tengo en este tiempo es de que el Señor nos está llevando a su iglesia, y aquí fuera de cualquier doctrina, lo que como tú quieras llamarlo, Él nos está llevando como iglesia, como su cuerpo, a este profundo arrepentimiento. Y fíjate, Él lo está haciendo. Él provocó esto para que volvamos a las casas, al origen, a la esencia de donde parte todo y de lo que se está construyendo. Es como lo que tú estás diciendo, muy lindo tu programa, muy lindo tu evento, muy lindo tu actividad, muy lindo tu culto, pero esto no es lo que yo vine a hacer. Sí, no, sí, eso está muy claro. No, Oye, que yo vine a hacer. Es complejo también, es complejo empezar como a replantearte esto, porque esto te empieza como se empiezan a derribar muchas cosas que uno ha construido y que van bien y que están seguras. Me imagino esto en una iglesia donde se reúnen 1,000, 2,000 personas y toda la gente es dependiente de los líderes. Es un desafío enorme. No quiero entrar tanto en ese detalle porque es un tema bastante largo. Pero en vista de eso, como tú estás viendo hoy la iglesia, ¿cierto? La iglesia del presente, que es una iglesia que tiene que replantearse y volver al origen, ¿cierto? Que eso es lo que el Señor está haciendo con su verdadera iglesia, ¿cierto? ¿Cómo la ves tú en el futuro? ¿Cómo ves tú esta iglesia de aquí a... No sé cuál sea tu visión escatológica. No sé qué pienses de aquí al final. Por eso te digo esto de antemano, porque te voy a hacer la pregunta: ¿cómo es la iglesia de aquí a 100 años más? De 100 años más o 50 años más. Porque si tu visión escatológica no se proyecta hace 100 años, a lo mejor tú me vas a decir, de aquí a 50 estamos en la gran tribulación, no sé, por eso. Pero ¿cómo ves la iglesia del futuro en términos de organización? Porque hay que repensar eso, creo yo. Yo creo en una iglesia
que le da más valor a las personas que a su propia actividad. Okay. Creo que va a partir por algo súper básico. Yo lo conversaba acá de repente cuando hemos tenido reuniones de liderazgo con pastores, amigos, de otras denominaciones. Yo siempre le hago esta pregunta, cuando tocamos estos temas de repente. Le digo, ¿cuál es el sentido de que la gente se comprometa con la actividad que tú planteaste? Claro. ¿Cuál es el sentido de que la gente se comprometa con tus reuniones de oración, con tu discipulado, con tu culto, con tus reuniones de, qué sé yo, de la actividad que tú tengas? Y parece ser de que la respuesta por lógica es como obediencia al liderazgo, obediencia al Señor, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pero lo que veo lamentablemente, y creo que una de las cosas que viene a demostrar todo el tema de esta pandemia, es de que mucho liderazgo no estaba enfocado en el cuidado de las personas, sino que en el cuidado de sus programas, de su estrategia, Claro. de su visión, pero olvidamos que la iglesia somos las personas. Como dice un amigo, Yo creo que... Perdón, como dice un amigo, se transformó en una ¿Sí? pyme la iglesia. Sí, yo de verdad creo que saliendo de esto, si una de las lecciones que debiéramos aprender todos como liderazgo es que la iglesia se trata de las personas. Mira, es una obviedad, pero la iglesia se trata de las personas y no de cualquier otra cosa, Súper. Creo en una iglesia que de verdad le demos porque yo de verdad creo que la única dignidad que la gente puede tener no va a ser por ninguna otra cosa, sino porque realmente tiene una revelación profunda de lo que es el Evangelio de Cristo. Y si no somos capaces como liderazgo de comunicar esa verdad profunda, entonces la gente va a encontrar dignidad en cualquier otra cosa que le dé valor, Claro. y no el Evangelio. Claro. O sea, ¿tú ves una iglesia en el futuro bien clara en su misión, con gente bien clara en quién es, de acuerdo a lo que me estaba hablando, ¿cierto? En Cristo. Esa es la perspectiva que tú tienes hacia unos años más. Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la Cima Occidente, de Lutero, es que Lutero, así imagínate, casi 500 años atrás, más de 500 años atrás, él ya hablaba del sacerdocio de todos los creyentes. Y de la no dependencia de este sistema episcopal, de los pastores, de la iglesia, clero y todo este asunto separado pueblo, clero, corrijo, sino que él hablaba del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y imagínate, han pasado 500 años y todavía tenemos dependencia de ver a tu pastor, de ver a tu líder, de saber, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿cómo? Entonces, creo que eso como para todos, como si la gente actualmente de nuestras congregaciones no sabe qué hacer en estos tiempos de cuarentena, creo en parte que, no soy categórico, pero creo en parte que hemos fallado, algo falló en nuestra comunicación de la verdad del sacerdocio de todos los creyentes. Y creo que esa es una de las verdades profundas que tienen que ser restauradas, y eso es una de las cosas que yo veo en la iglesia en el futuro, es que la iglesia va a rescatar y va a aprender y a vivir y a experimentar el sacerdocio a nivel global, y no solo dentro de cuando se encuentre dentro de un sistema de culto. Sí. Ya sea en el templo o en la casa, lo que hablábamos hace un rato. Sí, qué profundo ese tema, qué profundo. Bueno, ahora se está poniendo a prueba eso y nada, o sea, profundísimo. Pienso, no, me encanta lo que estamos hablando porque es tan real verlo hoy, lo que hablábamos de los cultos online, de que ya no vas a la reunión del domingo, de que el papá de la casa tiene que llamar a sus hijitos a que tengamos un tiempo de comunión con el Señor y que el Espíritu Santo nos guíe. Claro. Y sabes que a mí me da mucha tristeza, yo lo he compartido con nuestros amigos y hermanos en la congregación, de que hay gente que a lo mejor ni siquiera lee la Biblia en la semana ni en el mes. Y cuando la lee porque la letra de la Biblia está proyectada en la pantalla de adelante, pero sería todo.
Claro. Ahora vas a tener que tomar la Biblia. Espero. Entonces igual es como complejo el escenario, pero esperanzador igual, esperanzador, porque si estamos hablando de esto es porque el Espíritu Santo nos está guiando a empezar a pensar estas cosas. Me gusta lo que estás diciendo y la visión que tienes, de verdad que sí, me encanta, sobre todo, quedé muy marcado con el Techuvá, creo que es poderosísimo, es como una palabra casi profética. Diría para Yo no soy profeta, pero oye, Dios está hablando, Dios habla. Sí. Mira, por honor al tiempo, porque ha sido muy profunda la conversación. Yo creo que todos los que nos están escuchando han sido muy, pero muy enseñados por lo que tú estás diciendo. Justamente este podcast se llama Armas de la Luz, y yo creo que lo que estás hablando son armas para vestirnos en medio de esta oscuridad que hay en este sistema y poder avanzar hacia adelante. ¿Qué arma que el Padre le dio a la iglesia tú nos recomendarías a los que están escuchando poder poner atención? Yo el otro día hablaba, por ejemplo, para darte una idea, yo te la tiro así como balde de agua fría, pero claro. Yo entiendo que la paz es un arma que el Padre le dio a sus hijos. La paz, cuando tú empiezas a vivirla, es un verdadera arma en contra de la aflicción, en contra del enemigo, en contra del sistema de este mundo que quiere en realidad perturbar tu mente. ¿Qué arma tú podrías recomendarnos que observáramos o que tú has vivido? ¿Qué cosa podrías decirnos? Ok, mira, quiero un poco, como antes de decir lo que quiero decir, hace unos días atrás comencé a estudiar un poco el libro de Génesis, un estudio que comencé, y el autor señalaba acerca de la importancia de leer la Escritura, la Biblia en particular, la Biblia. Y creo que de repente, y tal vez es una generalización, pero siento que la iglesia del Señor, y como tú bien lo decías, hay hermanos que la única vez que leían la Biblia era cuando se proyectaba los días domingo en el culto, y el día de hoy tienen que o descargar la aplicación o desempolvar la Biblia que tienen en su casa ahí, o abierta tal vez en el Salmo 91 ahí que se está poniendo la hoja amarilla, qué sé yo, como tienen su Biblia. Pero yo creo que un llamado importante, y si tal vez este es uno de los primeros puntos que tú estás compartiendo, creo que la importancia de volver a la Biblia, de volver a leer la Escritura, claro. Porque este autor decía, somos de repente, nos llenamos de tanta información, nos llenamos de tanto conocimiento de qué es lo que dice cierta persona, cierto autor, incluso cierto predicador. Pero el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, en 1 o 2 de Timoteo, cuando habla y dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, este autor decía, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablaba de inspiración, se está hablando de la misma esencia, del mismo elemento divino de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, uno puede decir, ok, es un libro, y se tiene que acercar, y bla, 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 etc. Pero la Biblia en sí misma también pertenece y forma parte de la esencia, comparte la misma naturaleza de Dios, la Escritura. Entonces, si tenemos un corazón abierto a que no voy a buscar lo que yo necesito, o no, lo que yo quiero encontrar, sino lo que Dios quiere hablarme, entonces definitivamente Dios siempre va a darme la porción de Cristo. Mi pan diario, mi maná diario, me lo va a dar a través también de la palabra. Sí. Entonces yo creo que hay muchas cosas que el día de hoy podríamos dar como receta, pero no todas las cosas que podemos estar viviendo tienen la misma receta. No todos los tipos de enfermedades, ya que estamos hablando de pandemia y todo este asunto, tienen la misma cura, no tienen el mismo tratamiento, son diferentes, incluso aunque sean de familias de enfermedades, no sé cómo decirlo, puede que tengan distintas formas de tratamiento,
Y yo creo que la escritura también es así. Hay cosas que van a requerir tiempo, van a necesitar amor, otras van a necesitar paz, van a necesitar otro tipo de aspecto de lo divino, que tienen que venir a sanar, a restaurar, o qué sé yo, lo que tenga que venir a hacer la palabra en nosotros, pero eso va a ser porque el Señor mismo se está proveyendo a través de la escritura. Entonces necesitamos con urgencia, la persona que pueda estar escuchando esto, le digo, con urgencia, vuélvete a la lectura de la Biblia. Si estás estás congregándote, pide a tu pastor ayuda acerca de cómo leer la Biblia, algún plan, algún tipo de ayuda. Si eres el tipo de persona que dice que lee, no entiende nada, créeme, hay un montón de gente que somos así, pero el Espíritu Santo es el que nos muestra y nos revela al Hijo. Y creemos de que siempre cuando nos vamos con un corazón abierto a la Escritura, de ver al Hijo de Dios ahí revelado, lo vamos a encontrar, lo vamos a hallar, y lo que sea que necesitemos, Dios lo va a suplir. Entonces creo que con urgencia tenemos que volver a la Escritura. Súper. Sí. Increíble. Bueno, y ahora hay tantas facilidades para hacerlo. Aplicaciones, incluso te las hablan, incluso los versículos. Ahora hay un montón de formas de hacerlo. Sí, se ve como pegado la señal. Sí, pero se escuchó. Se escuchó que... ¿Ahora sí se arregló? Sí, ese loco, sí se arregló. Bueno, para ir finalizando, Sí. me gustaría que yo recomiendo 4 cosas. No sé si escuchaste el primer podcast. Recomiendo libro. Sí, me llamó mucho la atención esa parte de ese que libro, un compositor, ¿cómo se llama? Una banda, ¿o no? Sí, de música, ¿cierto? Y una película. O sea, un disco de una banda de música, un compositor, una película y un libro. Entonces, me gustaría que nos recomendaran un libro. Y yo te voy haciendo las preguntas. Un libro. Recomienda un libro. Ya. Así como para ir cerrando la conversación. Un libro. Ya. El libro que yo estoy actualmente terminando es Amigo de Pecadores, de Rick Wilkerson Jr. Mira. Es una joyita de libro. Me gusta mucho la forma en cómo Rich predica acerca de Jesucristo, en la forma muy práctica, pero a la vez muy profunda, claro. Muy de experiencia, pero al mismo tiempo muy fundamental en la escritura. Creo que el hombre sabe comunicar muy bien, no tan solo el hecho de cómo tú a nivel personal experimentas la gracia, sino que también cómo la puedes compartir a los demás. Y creo que eso es una de las cosas que me ha golpeado muy profundo la lectura del libro. ¿Cómo se llama? Muy bueno. Amigo de Pecadores. Altamente recomendado. Amigo de Pecadores. Bueno, de la estrella, mega estrella Rich Wilkerson Jr. Sí, del chico reality. Sí. Creo que está dejando la embarrada en Miami. La iglesia de él ha tenido un explosivo crecimiento y una influencia gigante ahí en esa ciudad. Sí, ha sido como muy fuerte todo lo que pasa con él. ¿Qué compositor de música, si es que tienes alguno por ahí? Yo lo recomiendo porque yo escucho mucho soundtrack, entonces por eso si tienes algo. Sí, mira, yo con lo que cerré el año pasado y estoy muy pegada en el verano fue con los álbumes de Kanye West. Viste que ahora es Kanye West. Entonces, entonces estos 2 álbumes que lanzó con el de él solo y también el de la banda, o sea, claro. El coro que lo acompaña, Kanye West, Jesus is King. Sí, Jesus is King es un tremendo álbum, muy buen álbum, muy cristocéntrico y tiene unos mensajes así como al hueso. Me encanta la forma en cómo él también plantea el evangelio según Kanye West, dijo Speaker, pero así como muy al hueso en sus letras y sin tanta adorno poético, que de repente eso cansa cuando uno escucha música cristiana. Creo que son demasiado poéticos y sí, está bien salmo y lo que tú quieras, pero de repente se necesita un poco más de ese como estilo Marco Vidal de repente en español. Kanye West creo que lo hace un poquito más al hueso, así directo y muy bueno. Claro. Es muy propio del hip hop, del rap, ¿cierto? O sea, ser así. Sí. Es muy propio. Sí. ¿Qué película recomiendas tú?
aprovechando que llegó a Netflix, La Cabaña. Tú Ya está en Netflix, no te saliste creo que de llegó Netflix, esta ¿cierto? la semana pasada. ¿Cómo? ¿No te saliste de Netflix cuando todos los cristianos del mundo se fueron de Netflix? No, yo no estuve en esa campaña, yo la miré de lejitos nomás y moviendo la cabeza porque, bueno, Ok. La Cabaña, muy buena cada- película, preciosa. sí, la cabaña llegó a Netflix ahí, así que no vean eso de cómo se llama la prisión no sé cuánto, que deja a todo el mundo llorando. Si quiere llorar de verdad, vea La Cabaña. Sí, sí, sí. Esa película, Sí, buenísima, sí. hermosa. Y sí, si quieres sí. recomendar otro disco de música, aparte de lo que hiciste de Kanye West, si tienes algo por ahí, alguna... Yo sé que tú escuchas esta música. Estaba escuchando. Sí. No, en realidad eso ha sido como de lo nuevo que he estado como escuchando, ha sido como, eso es como lo nuevo, en verdad. Ok. Sí. Pero el resto ha sido como más música, más ponerme al día con música en español, porque claro, que hay que ahora recomendar música y la gente prefiere música en español que en inglés, entonces... Sí. Te vi por ahí que te gustó mucho el disco de Justin Bieber. El álbum de Lead con Corazón. Ay, de Justin Bieber que está joya, de Justin Bieber, sí, joya. Pero el álbum de el álbum de Lead con un corazón, Sinergia. está también muy bueno. Sí, ese álbum en español Sí, yo creo que es de lo mejor que ha muy salido bueno. este último tiempo en español. Muy Sí, bueno. tiene toda la onda. Sí. Qué buena conversación hoy día, Fernando, de verdad. Me gustó mucho poder, primero, reencontrarnos después de tantos años. Creo que el coronavirus está haciendo lo amigo, suyo. muy bueno. Y una de esas cosas es volver a juntar a personas después de tantos años. Así que gracias por eso. Y nada, me alegro de ver cómo lo que el Señor está haciendo con usted allá en el sur de Chile. Y gracias porque estas conversaciones son necesarias. Como tú dijiste algo que me quedó dando vuelta, uno no sabe el impacto que producen las cosas que dice, o en este caso tuyo lo que escribiste. Yo creo que no tenemos idea a lo mejor el impacto que va a producir lo que tú acabas de compartirnos a través de este podcast, pero sin lugar a dudas tendrá un impacto. Así que no sé si quieres decir una última cosa antes de despedirnos formalmente a través del podcast, luego podemos seguir hablando. Pero una última cosa yo para creo ir que cerrando. hay que invertir tiempo, ya que estamos en estos tiempos de cuarentena obligatoria, voluntaria, donde sea que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, aprovechemos el tiempo, aprovechemos de que la vida que portamos sea edificada, sea aumentada, ganemos del Señor, llenémonos de buenas noticias, llenémonos del mensaje del Evangelio de esperanza, y no tan solo nosotros, sino que también comuniquémosle fe y esperanza a las personas que nos rodean. Así como las cuarentenas nos obligan a tener encerrar nuestras casas tanto para no enfermarnos como también para evitar contaminar al resto de las personas, creo que el Evangelio de alguna manera es como lo mismo. Si estamos encerrados, llenemos no de basura de nuestras emociones, sino que de verdad de vida, del Espíritu, que podamos comunicar vida y esperanza a las personas que nos escuchen. Por redes sociales lo mismo, llenemos de vida, no haciendo vista gorda que esto no pasa nada, ni minimizarlo ni mucho menos, sino que con el sentido de responsabilidad de lo que significa ser iglesia, de anunciar buenas noticias. Y tenemos la mejor noticia que Cristo Jesús, así que eso. Gracias, Fernando. Muchas gracias por este tiempo. Así que estamos en contacto, amigo. Seguimos en contacto. Y usted siga también ahí en contacto a través de redes sociales de Carlos Iriarte M, en Instagram, en Facebook lo mismo, YouTube también lo mismo. Y Fernando, tu Instagram para que la gente te siga, si es que quieres darlo. Es guión bajo FRNDJVR. Es como Fernando Javier, pero sin vocales. Ah, ok, vale, ahí está más fácil. Fernando Javier solo con las consonantes. Ok. Solo con las consonantes. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Carlito. Gracias, hermano.
Y así es como llegamos al final del episodio del día de hoy. Muchas gracias por escuchar, espero que haya sido de edificación, de construcción para tu vida, para tu comunión con el Padre. En el próximo episodio tenemos otro invitado, así que no te lo pierdas porque de verdad va a estar muy buena la próxima conversación que tendremos. Nos vemos.